Cordial saludo, les habla Victoria Bravo Ledesma, enfermera, coordinadora de la estrategia IAMI. En este momento vamos a hacer la socialización del manual de bioseguridad del Hospital Eduardo Santos para la promoción y mantenimiento de la salud en los colaboradores, pacientes, proveedores y partes interesadas. Algunos términos que se utilizan en el manual: accidente de trabajo. Es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que causa en la persona alguna lesión orgánica o perturbación funcional psiquiátrica, invalidez o muerte. Bioseguridad, conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de los factores de riesgo laborales. Elementos de protección: cualquier equipo o dispositivo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o de varios riesgos. Factor de riesgo: circunstancia o situación que predispone a un accidente o a una enfermedad laboral. Factor de riesgo biológico: todos aquellos seres vivos, sean de origen animal o vegetal, que puedan causar afectación en la salud. Enfermedad: es la que se contrae como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o al medio en el que se trabaja. Principios básicos de bioseguridad: autocuidado y universalidad. Autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas que realiza un trabajador expuesto para cuidar de su salud. Universalidad: principio que nace del concepto que todo individuo es potencialmente infectante. Barrera de protección: elementos que protegen al auxiliador o colaborador de la transmisión de infecciones. Medidas de eliminación: principio que establece la manera como descartar los elementos de riesgo patológico sin afectar al individuo ni al medio ambiente. Factores de riesgo identificados. Líquidos de precaución universal. Los líquidos considerados como potencialmente infectantes son sangre, semen, secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, líquido amniótico, líquido peritoneal y líquido pericárdico. Situación de exposición: es cuando por accidente se entra en contacto con alguno de los fluidos corporales del paciente. Tipos de aislamiento. Aislamiento estricto: aplica para patologías que se transmiten a través de partículas eliminadas por la vía aérea y que pueden permanecer en el medio ambiente. Luego son aspiradas por otro colaborador y pone en riesgo su salud y su vida. Aislamiento protector: se utiliza para proteger a los pacientes inmunosuprimidos o inmunodeprimidos, como son pacientes VIH positivos, pacientes con quemaduras, con heridas graves. Aislamiento respiratorio, muy similar al aislamiento estricto, se refiere cuando las partículas son expulsadas por la persona al toser o al hablar y quedan suspendidas sobre el medio ambiente y pueden ser aspiradas por otro trabajador y causar en él el riesgo de enfermedad. Aislamiento entérico: va encaminado a evitar la diseminación a través de materia fecal, como por ejemplo la fiebre tifoidea, el cólera, la amebiasis. Aislamiento de contacto: se utiliza para las enfermedades que se transmiten por contacto directo o indirecto, como el impétigo, los piojos o pediculosis, escabiosis y otros gérmenes multiresistentes. Clasificación de las áreas de la institución según el nivel de riesgo biológico: nivel alto y muy alto, nivel medio y nivel bajo. En el nivel alto y muy alto es todas las áreas donde existe la presencia de fluidos corporales. Ejemplo: cirugía, sala de partos, laboratorio clínico, UCIM, entre otros. En el nivel medio, áreas donde se realizan actividades cuyo contacto con sangre no es permanente, pero sí puede existir,
con sangre u otros fluidos corporales. Ejemplo, mantenimiento de equipos médicos, servicio de consulta externa, servicio de hospitalización, vacunación. Y nivel bajo, área donde se realizan actividades que no implican por sí mismas la exposición a fluidos corporales, como por ejemplo las áreas administrativas, la cancha, la cafetería, el almacén o la farmacia. Para evitar el riesgo de contraer alguna enfermedad o algún accidente por riesgo biológico, es necesario tener en cuenta las normas generales de bioseguridad. Voy a leer algunas de ellas. Mantener el lugar de trabajo limpio y en orden. Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación deben ser confortables. Manejar a todo paciente como si fuera potencialmente infectado. Lavarse las manos cuidadosamente, aplicando los 5 momentos. Abstenerse de tocar con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo o manipular objetos. Emplear mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que pueden generar salpicaduras. Si se presenta alguna herida, debe cubrirla con micropor. Mantener actualizado el esquema de vacunación. Mantener estricto cuidado con los elementos cortopunzantes. La ropa contaminada con sangre u otros fluidos debe ser empaquetada en bolsa roja y rotulada. En caso de accidente de trabajo, debe realizar el reporte inmediato. Esta es la ruta que se debe seguir en caso de presentar un accidente laboral por riesgo biológico. Es todo lo que quería compartirles como 2 mensajes claves. 1. Manejar a todo paciente como si fuera potencialmente infectante. Y 2. Aplicar las medidas básicas de bioseguridad. Muchas gracias.